¿Qué tal, estudiantes? Con respecto a la realización de su marco teórico, la idea es plantear algunas cuestiones, sobre todo para tratar de ejemplificar cómo espero que vayan avanzando en este primer apartado, ¿no? Este primer apartado de este cuatrimestre. Eh, la idea es que precisamente se entienda cómo es que se tienen que ir explicando estas cuestiones. El marco metodológico, la idea solamente es describir, es un capítulo muy descriptivo en donde vamos a narrar los procedimientos que se van a llevar a cabo para la obtención de datos en la investigación. Entonces, vamos a irnos parte por parte. Sin embargo, la gran mayoría de los apartados que van en este capítulo se redactan de manera similar. Hay algunos otros que implican algunos ejercicios estadísticos, incluso, sobre todo los referentes a validación y confiabilidad, pero eso todavía no es hora de hacerlo, ¿no? Por lo pronto es describir cómo vamos a proceder. Entonces, bueno, para hacer el marco metodológico, perdón, tienen una página inicial así y posteriormente tienen esto, ¿no? Ya con la instrucción que yo les di. Y para esto realmente no hay que hacer mucho, ¿no? Vamos a iniciar primero describiendo los paradigmas, que es algo que ya estuvimos platicando, y el enfoque, ¿no? El enfoque. Entonces, la idea y en todo el trabajo va a ser así. Primero definir el concepto de lo que voy a abordar y luego definir cuál es el tipo de ese concepto que es pertinente para nuestro trabajo. Sé que pudo haber sonado un poco enredoso, pero la idea es así. Cuando vayamos a hablar del paradigma, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es definir qué es un paradigma. Y todo esto de manera muy breve, ¿eh? O sea, es en uno o dos párrafos a lo mucho. Definir qué es un paradigma. Una vez que lo hacemos, lo siguiente es decir cuál es el tipo de paradigma apropiado para este trabajo. Posterior a eso hay que decir por qué y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces no es algo muy complejo, pero sí espero que no les falte ningún detalle de esta estructura. Pues no, si vamos a hablar de los paradigmas, primero hay que definir qué es un paradigma. Si vamos a decir que el materialismo histórico es el paradigma ideal para mi investigación, tenemos que decir primero qué es el materialismo histórico y luego ya entonces decir por qué ese es el adecuado para mi investigación. Entonces, espero que esto dé un poquito más de luz, pero la idea es más o menos así, ¿no? Esta es mi instrucción. Ya saben que cuando empiecen a redactarlo lo van a borrar. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a definir paradigma, a buscar un autor que defina qué es un paradigma. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, pero lo mismo van a hacer cuando ustedes hablen del enfoque, ¿no? O sea, y cuando hablen del diseño también van a hacer lo mismo, definir qué es un diseño de tal forma y luego por qué el que ustedes están planteando es el adecuado para su trabajo. Lo mismo cuando hablen del alcance, qué es un alcance de investigación, cuál es el tipo de alcance, cuál es el alcance adecuado para su trabajo, etcétera, etcétera. Esto se tiene que hacer siempre. Entonces, aquí en el marco metodológico, al igual que en otros apartados, vamos a hacer una introducción. Sin embargo, la introducción no se las voy a pedir todavía, debido a que hay un montón de cosas que todavía no sabemos cómo las vamos a hacer, ¿no? Es decir, no hemos hablado, por ejemplo, del diseño, algunos a lo mejor, son cuantitativos, otros cualitativos. Eso no está claro todavía en este punto. Entonces por eso no podemos hacer la introducción, pero sí más adelante la vamos a hacer. Entonces, bueno, en este caso la propuesta es iniciar buscando lo que vamos a definir. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Tenemos aquí al lado derecho una definición de paradigma de un autor que es de los clásicos que definen qué es un paradigma precisamente. Y la idea es eso, ¿no? Buscar eso, un autor que lo defina. Aquí tenemos una definición. Kuhn es de los autores clásicos, pues, ¿no? Que hablan acerca de esto. Pueden buscar alguno más actualizado sin ningún problema, pero entonces lo primero que hay que hacer es definir paradigma. Aquí hice ya yo un ejercicio previo para no detenernos tanto. Y me gustaría que lo revisemos, que lo leyéramos. Para comprender de qué manera espero que esto se aborde. Entonces tenemos aquí dos párrafos, ¿no? El primero lo que hace es decir
como una breve introducción, pero no como tal del capítulo, sino más bien del apartado en un renglón más o menos, en donde se señala, ¿no? Con respecto a la investigación propuesta en este trabajo, ha sido necesario especificar desde qué perspectiva se aborda el problema de investigación. En ese sentido, X autor ha propuesto que el concepto de paradigma como una pieza fundamental para iniciar a plantear la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estoy introduciendo el tema del paradigma. Una vez que lo hago, entonces ya empiezo a hablar de paradigmas, ¿no? Kuhn, en 1962, define a los paradigmas como un conjunto de ideas, etcétera, etcétera, suposiciones, y ya, ¿no? Estoy más o menos parafraseando algo de este texto. Y una vez que lo hago, pues ya empiezo a hablar entonces del positivismo, ¿no? Y aquí estoy usando otro autor. Si sabemos ya cuál va a ser el paradigma ideal para nuestro trabajo, y yo espero que ustedes lo sepan, ¿no? Cuando lleguen a este punto, entonces, pues podemos irnos a buscarlo, ¿no? Si su trabajo es interpretativo, buscar qué es el paradigma interpretativo y definirlo, pues, ¿no? Entonces aquí en este ejercicio es el positivismo. Redacté algo así: según Hernández y otros, un paradigma de la investigación que posibilita la recolección de información objetiva a través de la medición, el rigor, etcétera, etcétera, es el positivismo, el cual sustenta que existe una realidad que es objetivamente conocible, etcétera, etcétera. Entonces ya definí qué es un paradigma, ya definí qué es el positivismo, y entonces ya puedo hablar de por qué el positivismo es el paradigma ideal para mi trabajo, ¿no? Entonces es como hay que, antes de redactar el trabajo, sí, de redactar estas partes, sí hay que conocer ya qué es lo que vamos a redactar, pues, ¿no? Si hay que saber qué es un paradigma, ya hay que tener definido cuál es el paradigma ideal para nuestro trabajo, para que entonces solo sea sentarnos a explicarlo, ¿no? Ya definimos paradigma, ya definimos al positivismo, entonces ya podemos decir por qué el positivismo es el paradigma ideal para nuestro trabajo. Que es lo que trato de hacer aquí, ¿no? La perspectiva positivista es pertinente para el análisis de los hábitos alimenticios, es un mero ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es meramente eso, ¿no? Recordar, cuando ya empezamos a redactar nuestro trabajo, borramos lo rojo y vamos dándole forma, ¿no? Lo siguiente, pues, es hablar ahora del enfoque, que es el otro tema que se aborda en este subapartado. Y así nos vamos poco a poco, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos comentado, el marco metodológico es un apartado corto. De hecho, es el más corto de la tesis. Bueno, es el capítulo más corto de la tesis, que tiene varios apartados que igual son cortos, pues, ¿no? Pero que sí hay que redactarlos bien. No hablamos de paradigmas y todavía no lo hemos definido, y así nos vamos a ir, ¿no? Cuando hablemos del diseño, cuando hablemos de la población, cuando hablemos del instrumento, cuando hablemos de la muestra. Si vamos a hablar de que, por ejemplo, el instrumento que usaremos para recolectar los datos es el cuestionario, bueno, hay que decir primero qué es un cuestionario, y así sucesivamente. Entonces la propuesta es hacer esto, es ir avanzando poco a poco, pero en ese mismo sentido. Entonces, bueno, dejo el video hasta aquí, espero que sea útil. Recordar, hay que redactar este apartado bajo esos 3 puntos. Primero, ¿qué es lo que se quiere abordar, ¿no? Después, ¿por qué es útil para la investigación? Etcétera, etcétera, ¿no? Si decimos que el alcance es descriptivo, pues hay que decir por qué el alcance. Primero decir qué es un alcance descriptivo y luego decir por qué ese es el adecuado para el trabajo. Y así sucesivamente. Realmente no es trabajo muy complejo, pero dejo este ejemplo con el fin de que, pues, de que haya una idea acerca de cómo esto se va a abordar. Entonces, si hay alguna duda, déjenmela saber. Ya saben que cuentan conmigo, y pues a seguir avanzando. Mucho éxito. Saludos.